el trabajo consiste en ir ya recogiendo información para lo que viene a ser los resultados de la investigación. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar con... Entonces, cuando uno se formula objetivos tipo preguntas u objetivos tipo condiciones, se está planteando mal el objetivo. Por ejemplo, cuando dice identificar si las conductas de... Cuando dice sí, está generando un condicional. Identificar cómo, entonces estás generando una pregunta, es un objetivo tipo pregunta. ¿De dónde sale el instrumento? El instrumento sale Claro, está bueno. analizando las categorías y casi todas las revistas ahora en el mundo son de carácter digital. ¿Ya? Dice, eficacia de las medidas de protección contra la violencia familiar en la provincia de San Miguel, Cajamarca. ¿Cuál es la eficacia? Problema general, va de acorde con el título. Eso es lo que siempre se tiene que buscar, la concordancia entre la coherencia, eso se llama coherencia interna de la investigación, la coherencia entre el título y el problema general. Eficacia, ¿cuál es la eficacia de las medidas de protección contra la violencia familiar hacia las mujeres en tal? Trabajo, analizar la eficacia, nuevamente coherencia del objetivo con el problema. ¿Ya? Ese es un tema que les he observado a algunos de ustedes, ¿no? Les he puesto ahí. Tiene que haber coherencia entre el título, el problema y el objetivo. O sea, no puede decir el objetivo no puede ser más amplio que el problema. El problema no puede ser más amplio que el título. Ambos, o sea, los tres, de alguna manera están conectados en las mismas dimensiones y en el mismo nivel. A veces el título era descriptivo y cuando planteaban el objetivo decían diseñar una propuesta. O sea, el trabajo era propositivo. Entonces, si el título es descriptivo, ¿por qué me haces un objetivo propositivo? O sea, el objetivo es más grande, más amplio que el título. Entonces, si el título es propositivo, perdón, es descriptivo, el objetivo también tiene que ser descriptivo. En ese nivel. No pueden estar en niveles diferentes. Entonces, eficacia de, por ejemplo, aquí está muy bien, José, eficacia de las medidas de protección. O sea, lo que él va a evaluar es la eficacia y dice, ¿qué se pregunta? ¿Cuál es la eficacia de las medidas de protección contra la violencia familiar hacia las mujeres en la provincia, tal, tal? Y luego el objetivo se ubica en el nivel que está, el nivel descriptivo. Analizar la eficacia de las medidas de protección contra la tal, tal. Listo, objetivo específico uno. ¿Qué características presentan las medidas de protección otorgados durante el periodo TAR? Entonces, aquí, nuevamente, si tú te preguntas qué características, la palabra identificar te queda chico, José. Entonces, si tú Debería dices qué cambiarlo entonces. características, ¿cuál sería el verbo ahí? El verbo no sería identificar, sino sería describir. Describir. Describir las características de la medida de protección otorgadas, tal, tal, tal. Y luego, ¿qué te faltaría? Ahí tienes el verbo, tienes el objeto, cuál es la condición, cómo vas a hacer esa descripción, a través de qué, qué mecanismo vas a emplear para hacer la descripción. Te falta la condición. Entonces, verbo, el objeto y no hay la condición. O sea, la condición es la que me dice cómo lo vas a hacer y la condición es la que me dice qué instrumentos, por ejemplo, vas a utilizar. Por ejemplo, en el caso de su compañero, analizar la percepción de los operadores de justicia. Muy bien, ¿cómo vas a hacer el análisis o la evaluación de la percepción de los operadores de justicia? A través de una entrevista. Ahí está. Entonces, el instrumento sale del objetivo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando dices analizar las características de la medida de protección, yo ya tengo en mi cabeza qué es lo que pretendes hacer, pero la palabra identificar me queda muy corto. Entonces, no vas a identificar, porque repito, identificar es señalar, este. Ahí sería describir. Describir las características, analizar las características, pero no identificar. José, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor. No que la pregunta específica dice qué características. Claro, ¿qué características Ujú. presenta? ¿Pero solamente vas a No, señalar las características? O sea, vas a decir esta y esta, nada más, porque eso es identificar. ujú. Ah, claro, tiene razón, ¿no? Sería muy poco. Claro. Yo Mire, te digo, a ver, ¿quiénes de tus compañeros son los más participativos? Este y este.
ya está, ya los identificaste, diciéndome quiénes son. Eso es identificar. Describir es otra cosa, Claro, le entiendo, doctor. Mm, ¿correcto? sí, Bien, correcto. entonces, eso por un lado. El segundo, me presentan la condición, perdón, el objeto, las características, la medida de protección, tal, tal, tal. Y la condición, o sea, ¿cómo vas a hacer esa descripción? ¿A través de qué? Por ejemplo, en el caso de tu compañero anterior que dijeron, a través de una entrevista, Entrevista. ¿no? A través de una entrevista, a través de una, qué sé yo, ¿no? Y en este caso pareciera que también, cuando tú quieres hacer esta identificación, aquí me lleva a dos cosas. O me lleva a un análisis de tipo procesal, doctrinal, o me lleva a un cuestionario. Entonces, por eso es importante que precises qué es lo que quieres hacer. Porque así puesto yo puedo decir, ah, mira, esta descripción lo quiere hacer a través de un análisis doctrinal, analizando las características, procesal, ¿no? Procesal doctrinal. Las características de la protección, qué características tiene, por qué se dan esas características, en qué normas se basan esas características, cómo es que se aplican, etcétera. Entonces vas por un lado. Pero otra cosa es entrevistar a las mujeres y decirle, por ejemplo, qué medidas de protección le han puesto, si esas medidas son efectivas o no son efectivas, qué opinan ellas de eso, en fin. Entonces son dos caminos distintos frente a un mismo enunciado. Y para quitar la duda es que tengo que poner la condición. O pongo a través de la entrevista o a través del análisis dogmático procesal. Tengo que mencionarlo ahí en el objetivo, doctor. ¿Qué es la condición? Es la condición que te va a precisar qué es lo que vas a hacer y que va a comunicarme a mí qué es lo que vas a hacer. Cuando tú presentes ¿cómo se llama? Tus resultados de este objetivo, yo voy a leer el objetivo y luego voy a ver tus resultados. Y tus resultados tienen que ir de la mano con el objetivo. Pero así como me lo has puesto, yo no sé si vas a hacer un cuestionario o si vas a hacer un análisis de carácter dogmático doctrinal, no lo sé. Vale decir, en el objetivo hay que al menos mencionar Por lo menos, mira, ve, el mira lo que han instrumento, hecho tus ¿no? compañeros aquí, ve. A ver, ¿dónde está? ¿Quién fue? Creo que fue el objetivo específico. Acá, identificar cómo ya, cómo ya saben, identificar cómo sale, ya, analizar las conductas sería ahí, ¿no? Las conductas de child grooming eh, en función a la indignidad sexual de los menores de edad, tal, 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 mediante entrevistas a especialistas en derecho penal. ¿Te Ah, queda, te hay queda que mencionar duda? el instrumento. ¿Te queda duda de lo que van a hacer tus compañeros? ¿De cómo van a hacer ese análisis de las conductas? ¿Te queda duda? No, claro que no, sino que me estoy dando cuenta que en el objetivo específico hay que nombrar el instrumento a utilizar, ¿no? En mi caso, el No el cuestionario. instrumento, no el instrumento ya se superpone, se infiere. Aquí lo que están mencionando es el cómo, o sea, el método que va a utilizar. O sea, cómo es que va a hacer ese procesamiento, cómo va a ser, perdón, cómo va a lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo tiene tres elementos, verbo, objeto y condición. El objetivo específico me refiero, verbo, objeto y condición. El verbo me dice qué es lo que voy a hacer, el objeto es el contenido y la condición es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es, ¿ya? Sí, doctor, Eh, revisé a otra ver, vez el video. ¿por dónde estábamos? Estábamos por acá, ¿no? Listo. Entonces vamos a... Doctor, doctor, Sí. disculpe, por otro lado, le estoy haciendo cambios cada vez que usted da sus apreciaciones. Estoy reduciendo a un solo año. No hay problema con eso con el título, ¿verdad? No, no, no. Miren, no se preocupen por los cambios. Lo que ustedes están haciendo es una especie de afinamiento, afinando, afinando, y eso se hace hasta el final. Creo que le dije en algún momento, o quizás sus profesores
anteriores también se los hayan dicho. Cuando uno trabaja investigación cualitativa, el afinamiento es hasta el final. Puedes estar inclusive un día antes de sustentar y de repente encuentras un documento por ahí que no lo habías incorporado o que no lo habías tomado en cuenta y te parece súper importante, tendrás que incorporarlo, por ejemplo, no se me ocurre. Porque eso sucede en la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, donde la cuantitativa ya no puedes hacer cambios ni mejoras. Lo que tú te planteas es lo que tú vas a ir a hacer. Es como una camisa de fuerza, ¿no? Doctor, Eh, y, sí, perdón, ¿y está bien, doctor, considerar tres problemas específicos con tres objetivos específicos o necesariamente tienen que ser mira, cuatro? los objetivos dependen, no, yo no te puedo decir tres está bien, dos está bien, cinco está bien, 10 está bien. No te puedo decir la cantidad porque los objetivos dependen de cuánto tú te los formules para lograr tu objetivo general. Si en dos objetivos tú logras tu objetivo general, está muy bien. Por ejemplo, los trabajos de tipo descriptivos, generalmente dos objetivos, tres objetivos es lo normal, ¿no? Porque ya no tienes más. Porque además que es un tipo de investigación la más inferior, ¿no? Que es descriptiva. Después de la diagnóstica sigue la descriptiva, que es un poco la más inferior, que es diferente a la propositiva, que es un nivel de investigación mayor, donde tienes que hacer más cosas, por lo tanto, más objetivos. En cambio, las investigaciones descriptivas son muy simples, ¿no? Dos objetivos, ¿por qué? Porque además la mayoría de ellas tiene una sola variable, una sola categoría, una sola categoría. Por ejemplo, cuando tú dices aquí eficacia de las medidas de protección contra la violencia familiar, aquí tienes una sola categoría que vas a evaluar. ¿Cuáles son? Las medidas de protección contra la violencia familiar. Así Esa es la es. categoría que vas a evaluar, una sola. Simple, trabajo es descriptivo. Es descriptivo. Así como está, el trabajo es descriptivo. No sé cómo lo hayas planteado en tu... Y claro, como lo estás haciendo dentro del campo cualitativo, te podría decir descriptivo e interpretativo. Con un enfoque mixto me recomendó la vez pasada. A eso iba en mi Mm. segunda opinión. Pero si lo haces, ya estás utilizando, porque tendríamos que ver los otros objetivos, ¿no? Si lo estás analizando ya en función de, por ejemplo, que estas mujeres sean no menos de 30, o sea, ya no es una entrevista la que vas a hacer, sino es un grupo de 30 mujeres, no vas a poder entrevistar a 30. Vas a tener que utilizar un cuestionario, elaborar un cuestionario, validar el cuestionario, aplicar el cuestionario y luego procesar el cuestionario estadísticamente. Y entonces ahí Claro. entra el campo cuantitativo. Doctor, ¿y únicamente puede ser cuestionario nada más? ¿O puedo optar por la guía de Mira, entrevista? en derecho es muy difícil que sean puramente cuantitativos. ¿Por qué? Porque el derecho por naturaleza son las humanidades, el derecho por naturaleza es interpretativo. Y Así- antes de recoger percepciones, lo primero que tienes que hacer es analizar normas, analizar jurisprudencia, analizar doctrina, para ver el problema jurídico. Porque, vamos, si yo me voy solamente a escuchar la percepción de la gente, puedo pensar que lo que dice la gente es adecuado. Por ejemplo, si tú sales ahorita a la calle con un cuestionario pidiendo que la gente opine sobre si se debe dar la pena de muerte o no para sicarios y violadores, estoy seguro que si entrevistas a 100, 98, 95 te van a decir que sí. Correcto. Y tú puedes llegar a una conclusión falsa de que se tiene que dar, de que la gente quiere la pena de muerte para sicarios y violadores. Pero cuando analizas el derecho te das cuenta de que hay barreras. Así es. El político sí puede decir lo que se le da la gana, ¿no? El político, lo que es más, la naturaleza del político es la mentira. Puede decir lo que se le da la gana. Pero en el caso de nosotros, lo que tenemos que ver es, ya, la gente quiere pena de muerte. ¿Es posible la pena de muerte en el Perú? ¿Es No, posible plantear la pena de muerte? Plantearla sí, pero sacar una norma que permita la pena de muerte en el Perú. va a ser observado. Y la respuesta es no. Es como esa ley que han dado de Amnistía. la ley de amnistía, por ejemplo, es una estupidez tremenda, ¿no?
pero ellos lo han dado, porque tienen el poder de darlo, porque tienen el Congreso y todo lo demás, pero es una locura, ¿no? O sea, se han pasado por encima todas las normas, todo el derecho supranacional, que, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman invasión a la soberanía. ¿Qué soberanía, por Dios? O sea, claro que lo dicen a propósito, no creo que lo digan por ignorancia, porque son gente, algunos de ellos que son preparados y que saben lo que dicen, pero lo que hacen es confundir a la gente. Confunden a la gente, dicen, no, tan que se meten con nosotros, nuestra soberanía, tenemos derecho a... A, a nosotros nadie nos puso una cuchilla en el cuello para firmar la Convención Internacional, para firmar los derechos humanos. Nadie. O sea, en su actuación soberana, el Perú firmó ese tipo de tratados, ejerciendo su actitud, su acción soberana. Eh, y no es tan cierto lo que dicen. Entonces, mira, yo salgo con esa encuesta y entonces puedo pensar, ah, la gente lo pide. Muy bien, vamos al derecho. ¿Es posible? No es posible. No es posible. En el marco del derecho que tenemos, no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que verificar. Doctor, la última apreciación en el objetivo específico 3. No, no, todavía estamos en el uno porque ese es el que vamos a revisar en esta semana, los Ah, ok. resultados del objetivo específico uno. Ya después, cuando nos toque el segundo y el tercero, analizaríamos eso. ¿Ya? Ah, ok, doctor, gracias. An- a- eh, la conclusión de todos estos ejemplos que acabamos de analizar es que tenemos que revisar el problema específico, el problema general, el objetivo general, el problema específico uno y el objetivo específico uno. Y en el objetivo específico tiene que estar muy claro el verbo, el objeto y la condición, porque la condición, escúcheme bien por favor todos, la condición me va a decir o me va a dar la forma en que ustedes van a organizar su trabajo al momento en que van a presentar sus resultados. Si tú dices, por ejemplo, a través del análisis doctrinal y dogmático, significa que primero vas a hacer un análisis doctrinal, vas a hacer todo un análisis doctrinal y después vas a hacer todo un análisis dogmático. Y esos dos análisis van a estar en una sola sección de presentación de resultados que corresponden a los resultados del objetivo específico uno. Entonces, por eso es muy importante definir bien la condición. Si ustedes dicen, por ejemplo, a través de casuística y jurisprudencia, entonces primero tienes que hacer un análisis casuístico y luego un análisis de jurisprudencia. Si ustedes dicen durante el año 2024, entonces tienen que presentar sentencias o casos del año 2024 y hacer el análisis casuístico, en ese caso, en esa condición, en análisis casuístico de los diferentes casos que se han dado en el año 2024. O sea, por eso es importante la condición. No, no es solamente colocar el verbo y el objeto. O sea, por ejemplo, verbo y objeto, viajar a Lima. Ya. Yo le digo, mi objetivo es viajar a Lima. Ya, viajar a Lima. Y no queda claro cuándo voy a viajar, por ejemplo, cuándo voy a viajar, con qué presupuesto voy a viajar, por qué voy a viajar, cómo voy a viajar. Pues no queda claro. Viajar a Lima. Pero si yo digo viajar a Lima por la mañana, o viajar mañana a Lima, o viajar a Lima por la mañana, entonces queda claro ya que la condición es por la mañana. Mañana por la mañana voy a viajar a Lima. Esa es la condición con la cual se me va a evaluar después si es que cumplo o no mi objetivo. ¿Por qué pasaría si mañana en la tarde alguien me llama y ¿dónde estás? Estoy en Chiclayo. Entonces no cumplí con mi objetivo de viajar a Lima mañana, por la mañana. Entonces la condición es importante. La condición puede ser los recursos que estoy empleando, la condición puede ser los métodos que estoy empleando, pero son los que me permiten dar orden al momento, orden y eficacia y evaluar la eficacia del objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bien, eso sería para el día jueves que tenemos clase, pasado mañana, a ver si